Muy buenas noches, les saluda Erika Kelly Torres Campuzano del cuarto semestre de la carrera de Educación Básica en línea, paralelo C7 de la materia de artes expresivas musicales y plásticas, eh, para exponerles el tema de identificar las características generales de la educación cultural y artística. Eh, Para dar una breve explicación, indicamos que en la UNESCO se indica que la educación cultural y artística abarca el aprendizaje sobre la cultura y el arte. Por lo tanto, puede darse en todas las asignaturas, en todos los niveles educativos y en diversos entornos. Por ejemplo, el proceso ya no se limita solamente a las aulas, sino que indicaban que también se expande lo que son los museos, las galerías, eh, el arte, las bibliotecas y los sitios en donde se encuentra patrimonio, lugares de patrimonio cultural. ¿Qué quiere indicar eso? De que ya no solamente la educación cultural se da dentro de que vamos a explicar, de que de dónde vienen nuestros orígenes o de dónde viene tal canción, de quién nos identificamos con el arte que tenemos en un cuadro, o con qué se identifica una persona al escuchar un pasillo ecuatoriano. Entonces ya no solamente es impartir el arte, la enseñanza de la educación, el arte, de la cultura dentro del aula, sino también se considera que educación cultural también abarca lo que es la visita a los museos, las galerías, los sitios donde expresan todo lo que es arte y cultura. ¿Ok? Entonces, estos se considera igualmente lugares de aprendizaje. Mientras que los artistas, los profesionales de las culturas y el personal en este ámbito desempeñan un papel esencial en la transmisión de este conocimiento, porque nos indica que es un papel importante, porque es al igual que el maestro, como maestro, se enseña sobre un tema en específico, y también los que son gestores culturales, artistas, entonces enseñan sobre el arte, la cultura, la costumbre y todo lo demás mediante una pintura, mediante una canción, mediante un monumento, se enseña una historia. Tras de eso está una historia. Entonces, estos artistas eh, cumplen un papel muy importante en lo que es la educación cultural. Ya. Entonces, mediante esto se fomenta el diálogo intercultural, la diversidad lingüística y entre otros. ¿Por qué se indica que se fomenta esto? Porque se genera una pregunta de saber cómo ocurrió eso que veo en la pintura, o qué fue lo que representa el monumento que veo aquí, o qué representa el lugar de una escuela antigua que es patrimonio nacional, en la ciudad. ¿Qué representa? Eso es una historia. Entonces, se fomenta el diálogo cultural, el preguntar, el saber las costumbres de ese lugar. Y dice que al incorporar las prácticas de estos conocimientos, la educación artística valida y aviva diversas perspectivas culturales. Con eso nos estamos dando cuenta de que se conocen las perspectivas culturales de diferentes sitios, porque en un lugar puede ser un arte muy distinto, puede haberse unas costumbres muy distintas a lo que somos por ejemplo, en costas son costumbres el arte es distinto a lo que es las costumbres de la sierra. Entonces, las fiestas, el arte, la cultura, la gente, la ciudad, cómo brinda ese enfoque de arte y cultura a las ciudades. Entonces, es muy distinto. Entonces, en base a eso se fomenta esa pregunta, se fomenta ese diálogo entre las diversas formas de expresar cultura. Y según la guía de evaluaciones de proyectos artísticos y culturales que se encuentra, creo que en la página del Ministerio de Educación, indica que el aprendizaje a través del arte y la cultura enriquece a la persona, él estimula la imaginación y la innovación y proporciona experiencias únicas que perduran en el tiempo.
ya que de esa manera el artista nos está dando una enseñanza sobre el lugar, el momento, el día que pasó todo esto, que él está exponiendo en su cuadro, en su arte, en su música. Entonces, mediante esto, es una experiencia única que proporciona, porque esa persona, ese artista estuvo en ese momento, en ese lugar. Lo expresó mediante un cuadro, lo expresó mediante una canción, lo expresó mediante eso que nosotros estamos viendo ahora. Entonces, para él fue una experiencia única. Entonces, mediante este medio artístico nos quiere dar a conocer cómo fueron las situaciones en ese instante, cómo se sintió mediante un cuadro. Y entonces, de esa manera, eso es lo que indica cómo de esa manera se proporciona la experiencia. Dice que el tratamiento de esta área debe considerarse los intereses, la experiencia de los estudiantes que adquieren fuera de la escuela y traen a sus hogares y en el entorno comunitario que permite construir a partir de los espacios y nuevas oportunidades de aprendizaje. ¿Qué fomenta esto? Que el entorno del estudiante, en cómo, en qué educación cultural o artística está recibiendo o que recibe o que ha visto o cuál ha sido su experiencia, si ha ido a un museo o sabe lo que es un museo, si sabe de qué origina una pintura, si sabe de qué origina una canción. Entonces, se debe tomar en consideración interés según lo que indica esta guía de la experiencia del estudiante, porque no se sabe a ciencia cierta qué experiencia está teniendo para saber lo que es costumbre, para saber lo que es, para tener esa educación cultural y artística eh, que necesita el estudiante, porque no siempre tienen las mismas... no siempre se tiene la misma oportunidad de enriquecerse de manera cultural fuera de la unidad educativa, fuera del profesor, fuera del aula, porque muchas veces la educación cultural y artística se recibe más dentro de las aulas, más no fuera, porque no es común en ciudades que no cuentan con un museo, que no cuentan con un teatro, más que todo, no es común que asistan ellos a ver una obra de teatro, no es común que asistan ellos a ver una pintura en una galería, no es común. Por ejemplo, en la ciudad de Milagro, hoy en día sí veo que hay una exposición de figuras de las culturas Valdivia, de las culturas que estuvieron que pertenecen a la ciudad, que pertenecieron a la ciudad de Milagros, que estuvieron aquí, vasijas, restos, lo que han encontrado hoy en día sí veo que tienen ese programa de exponer todo eso, de exponer la historia de esto de aquí, pero por lo general antes no se veía. Y las que se veía pues son de manera privada, en haciendas y esto, y no son comunes que las personas vayan, no son comunes que los padres lleven a sus hijos a este tipo de exposiciones. Entonces, esto aquí indica que tiene mucho que ver. Dice que para, para identificar las características de lo que es las características generales de educación cultural, se debe tomar en cuenta cuál es la interacción que tiene el estudiante con el patrimonio, fomentar la diversidad, el desarrollo de la inteligencia, el aprendizaje desde la temprana edad, la experimentación y el trabajo en equipo. ¿Cómo se llama? Al recibir o al ser parte de educación cultural, se explora todo, cada uno de estos puntos, ya que, primero, con la interacción del patrimonio, pues conoce de dónde viene la cultura, el arte, la música, el baile. Por ejemplo, aquí tenemos muchas agrupaciones de danza folclórica que se expresan la danza de diferentes lugares del Ecuador y no solamente del Ecuador, sino también de Perú, de Colombia, de México, que es muy bonito, folclórico y muy vistoso y muy llamativo al ojo a la vista de los niños desde muy temprana edad porque les llama la atención. ¿Por qué indico esto? Porque pues yo me dedico a dar clases de danza y veo en mis alumnas un como una motivación en saber, en aprender, en cómo se llama, en capacitarse más, en aprender ese tipo de cosas, veo que ellas
Bueno, la mayoría de alumnas obviamente que llegan porque tienen un interés por aprender ese tipo de bailes, danzas. Y en este caso no es danza ecuatoriana, no es costumbres ecuatorianas, sino costumbres de otros países. Me dedico a ser profesora de ballet, entonces costumbres y estas el ballet se origina de París, sí, de París. Entonces nació en el año 1400, entonces imagínense la enseñanza que se le está dando a una niña desde temprana edad, sabiendo que ella está aprendiendo este tipo de danza que viene hace muchos años atrás y que ha trascendido en París, en Europa más que todo, y que viene años tras años mostrándose de manera distinta. Entonces, dice que promueve, dentro de sus características principales, promueve el desarrollo de la inteligencia. ¿Cómo esto? Porque se hace pensamiento creativo, visual, desarrolle su inteligencia mediante este tipo de expresión, en este caso mediante la danza. Y no solamente lo puede hacer mediante la danza, también lo pueden hacer mediante la pintura, eh, muchas cosas donde ellos pueden expresar qué está su entorno. Muchas veces los niños expresan los costumbres propias de ellos, eh, expresan lo que les gusta dibujar, expresan de alguna manera. Entonces, de esa manera, el desarrollo de los niños, el pensamiento creativo se va desarrollando mucho más. El aprendizaje a temprana edad, pues iniciar el aprendizaje es muy es recomendable, por decirlo así, iniciar este aprendizaje alerta a edades tempranas, porque desde niños pequeñitos tienen una creatividad mucho más grande y con el pasar de los tiempos jóvenes ya lo van perfeccionando, lo van haciendo mucho mejor. En lo que es experimentación de nuevas formas de expresión, materiales y medios, no solamente existe lo que es la música, que también es una forma de expresarse muy linda y que ayuda al desarrollo de los niños. También existe la danza y como indicaba, no solamente existe la danza dentro de las costumbres de Ecuador, existe la danza ecuatoriana, sino también danzas de otros lados. Movemos, hay niños en lo que es danza que son interesados en no solamente un ballet, sino flamenco, árabe, y en ellos están aprendiendo ellos otras culturas, de dónde se origina eso, cuál es su costumbre. No solamente bailan porque sí, o bueno, un buen profesor de danza tiene que enseñar cómo se origina y de dónde viene y cuáles son las costumbres de ese lugar, y de acuerdo a la edad de los niños se va explicando y se va detallando un poco más. Otra de las características también generales que se pueden identificar son el aprendizaje a lo largo de la vida, practicar la humanidad intelectual y el aprendizaje a lo largo de toda su vida. Entonces, de esta manera nos damos cuenta que él aprendió durante su vida. O sea, hoy en día, como ya un adulto funcional, recuerdo yo que en tiempos anteriores de niña, a mí me gustaba, por ejemplo, en mi entorno había mucho lo que era música. Entonces, tenía familiares que cantaban música ecuatoriana, entonces yo me crié dentro de ese entorno. Entonces, para mí eso ya se quedó un aprendizaje para toda mi vida. Entonces, valoro mucho lo que es tipo de música ecuatoriana porque yo viví en ese entorno, viví eh, entre cantantes que expresaban la música ecuatoriana de diferentes formas. Entonces, eso fue un aprendizaje para mí para toda mi vida, así hasta el día de hoy. En lo que es inclusión social, que es una de las otras de las características de educación cultural, se puede indicar que fomentar la inclusión social y a los entornos desfavorecidos. ¿De qué manera? Porque mediante la educación cultural, primero se fomenta las costumbres de lugares, de pueblos que no conocemos, que por lo general están olvidados, que por lo general no se habla mucho de ellos. Entonces, por lo general, si hablamos de arte, las personas hablan mucho del arte estructural, de, por ejemplo, la arquitectura de París, que hablan mucho de que en París, en Europa, hacen los artistas son muy bellos, que el arte plástico es muy lindo,
pero no se habla del entorno, no se habla de lo nuestro, no se habla de los pueblos, las costumbres, no se habla de la pintura que identifica la costumbre de tal pueblo, no se habla de eso. Entonces, la educación cultural en un aula, eso fomenta la inclusión de que conocer que, la costumbre, lo que pasó, cómo sucedieron las cosas, cómo lo está expresando en un cuadro, una canción. Entonces podemos entender lo que es aprender, pueden aprender los alumnos lo que es costumbres y culturas de estos pueblos que pues que por lo general no se toman en cuenta, de lugares que no se toman en cuenta. Entonces, en conclusión, creo que lo que es identificar estas características en diferentes lugares, en diferentes situaciones, en diferentes entornos, porque el alumno no siempre tiene un entorno igual que todos. Entonces, ellos, al dar una educación cultural dentro del aula, van ellos con esa inspiración, con esa creatividad de identificar eh, arte en todos lados, arte en su entorno, arte en la esquina de su casa. Hay alguien que pinta y hace retratos sobre personas, sobre niños, sobre esto, sobre familias. Entonces ya estamos identificando y ellos aprenden a identificarse, aprenden a identificar que no solamente existe arte en los lugares lejanos o en otros países, sino que puede existir arte en la esquinita de la casa, puede existir alguien que exprese este tipo de cosas. La educación cultural siempre está presente y ya ellos aprenden a identificar cómo y cuándo pueden aprender de su entorno, aprender de todo lo que están viendo, porque ya van con una guía desde el aula y ya van con esa enseñanza para el entorno. Muchas gracias.